Vamos a grabar. Ok, muy bien. Bueno, pues les saludo, muy buenas noches. Estuvimos viendo lo que se refiere a la familia ensamblada. Estuvimos viendo los puntos importantes de la negociación, el trato y todo lo que se trata. Está el video en el chat para que puedan verlo, Carito. Ahí está el de la sesión anterior, que casi ha sido una sesión y esta sería la segunda. Y Sí, un sí, vi que estaba video, ahí, de sí, familias ensambladas. exacto. Y un video también que es de lo que se trata los apuntes que enviamos. Entonces, si quiere, Ok. cuando pueda leerlos con calma. Y hoy vamos a hablar la parte escritural, la parte bíblica, porque recuerden que ustedes como orientadores o consejeros abordan esa vía, no la Sí. vía ni psicológica, ni legal, ni médica, no, sino la parte espiritual más que nada. Pero para tener un equilibrio y tener un abordaje correcto y completo, se deben de considerar las dos cosas, la parte de lo que es y lo que a nosotros nos interesa, cómo es en el aspecto espiritual. Y si esto tiene un respaldo bíblico, si esto está sustentado por la palabra, como para que tenga autoridad esto. Y Mm. todo lo que se pueda hacer o se haga sin un sustento bíblico no tiene validez, ¿ok? No tiene progreso. ¿Saben qué? Voy a detener tantito porque Pati está llegando y no trae su llave. Permítanme un momento. Bien, entonces tenemos todo lo que no se habla en la escritura, de alguna u otra manera, entonces no tiene sustento y por lo tanto no tiene autoridad, ¿sí? No tiene respaldo. Y pues no va a ser ni algo serio, no va a ser algo que tenga resultados. Y eso no está bueno, inclusive por tratarse de asuntos tan delicados, es hasta un poco riesgoso, ¿sí? Entonces todo tiene que tener un sustento y un respaldo, que es lo que siempre hemos procurado justificar y encontrar, y no porque la Biblia esté equivocada ni mucho menos, sino porque el que se puede equivocar es uno y dar cosas que no son buenas. Eso tiene su nombre, de ahí nacen las doctrinas falsas, de ahí nacen las herejías, bueno, un montón de cosas. Entonces, hablando del tema de la familia ensamblada, así también tenemos que encontrar la parte de sustento bíblico. Bien, eso es lo que vamos a hablar. Y es muy interesante porque sí hay mucho de qué hablar desde esa perspectiva. Y como lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, el Señor Jesucristo tuvo que pasar por todas estas situaciones que bueno, los seres humanos podrían llegar a vivir, podríamos padecer o estar bajo una circunstancia como tal. Y no es la excepción la familia ensamblada. O sea, el Señor Jesucristo vivió esa experiencia. ¿Y cómo es que se resolvió? ¿Cómo es que se pudo eh, llevar a la solución espiritual que es por medio de la redención en Él? ¿Cómo pudo redimir a la familia ensamblada el Señor Jesucristo? Y como todo lo que Él redimió, Él tuvo que haberlo vivido para que Él pudiera llevarlo a la cruz del Calvario y quien lo entendiera, lo oyera, lo entendiera, lo creyera y lo aplicara a su propia experiencia o pudiera aplicarlo a otros, entonces vendría la respuesta de lo que sea necesario: restauración, reconciliación, regeneración, resurrección, lo que sea necesario. Entonces no se le fue nada al Señor, absolutamente nada. Y al hablar del Señor hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre están los tres. Y eso es lo que vamos a ver en este tema de la familia ensamblada,
¿Cómo se hizo en el Consejo Celestial, entre los tres, o la plenitud de la deidad? ¿Cómo solucionaron esto? Y bien, y todo eso es un trayecto desde que empieza desde el huerto del Edén, empieza ahí la situación, empieza a generarse lo que habría de suceder desde el primer matrimonio. Y es muy interesante entenderlo desde esta perspectiva de familia ensamblada. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, y al leer la genealogía de Jesucristo y retrocediendo hasta el Señor Jesucristo, hasta Adán, perdón, fíjense, lo podemos leer en el capítulo 3 de San Lucas, versículo 38. Lucas 3, 38. Desde el 23 se empieza a hablar del Señor Jesús, pero ahí se va retrocediendo hacia atrás, se va retrocediendo de los diferentes antepasados del Señor Jesucristo, y se va para atrás, para atrás, para atrás, que por ahí entró un antepasado de nosotros, pero que podemos encontrar seguramente, seguro que es Adán, ¿sí? En el 38 de Lucas capítulo 3 dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Si lo empezamos a leer desde donde dice hijo de Dios en una forma progresiva, lo podríamos leer así. Adán, hijo de Dios, y después tuvo a su hijo Set, después tuvo a su hijo Enos, después hijo de Cainán, y así se sigue hasta llegar a Jesús. Y esto, si ustedes lo leen en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17, ahí sí viene desde Adán hasta Jesús, hasta el Señor Jesucristo, ¿sí? En Mateo 1, 17, y podemos comprobarlo. Mateo 1, 17, que empieza a hablar desde los antepasados, pero por la línea judía, ¿sí? Por la ascendencia judía del Señor Jesucristo. En la que acabamos de leer en Marcos, lo habla, pero general. O sea, porque pues Adán no era hebreo, no era judío, ni mucho menos. Es más, se puede decir que Adán no tenía ni raza ni nacionalidad. No nació en un país. ¿En donde nació o fue creado por Dios? En el huerto del Edén. Y fue directamente hecho por el Padre. O sea que él, Adán, es hijo de Dios, y por contener a Eva dentro de su cuerpo, Eva es hija de Dios también. Al mismo tiempo fueron creados los dos. Al mismo tiempo fue creado Adán y Eva. Que Eva estuviera contenida en el cuerpo de Adán, bueno, eso es lo que nos dice la Escritura, pero no es una naturaleza diferente la de Eva, no es una naturaleza en la cual no formara parte de la misma naturaleza de Adán, porque ya estaba creada. Cuando Adán empieza a caminar sobre la tierra, ya estaba ahí y portaba a Eva en su ser, hasta que llega el momento que no era bueno que estuviera solo, lo hace dormir el Señor y saca a Eva, y ya, ahí está Eva. Entonces, este primer hombre que nació o fue creado por el Señor y por obra del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, aquí en estas escrituras es reconocido como hijo de Dios. ¿Está bien? Eso así dice. Ahora, cuando sale del huerto del Edén expulsado, él y su mujer, y se corta la comunión con el Señor, y el Señor no puede compartir su naturaleza de santidad con la naturaleza que adquiere Adán, porque el Señor les había hecho esa advertencia, que si comían del fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal, morirían, ¿sí? ¿Y a qué se refería de que iban a morir, de que se les iba a acabar el número de años de vida? No, eso fue secundario.
sino lo que les da a entender el Señor es que al desobedecer se cortaba la comunión con ellos y dejaría de ser reconocido Adán y Eva, hijos de él. Puede ser que entonces ellos hayan quedado en una orfandad espiritual, sí, quedaron en una orfandad espiritual. ¿Mm? Y ya no hubo manera de que se restableciera en ese momento o se regresara a que el Señor los reconociera como hijos. Tendría que venir la redención para que eso sucediera. ¿Ok? Entonces, cuando nacen los, los hijos, los primeros hijos de Adán y Eva, que fue Caín, Abel, Set y todos los que siguieron, allí estos hijos que nacen ya no son reconocidos tampoco como hijos de Dios. O sea que son familias que ya no están dentro de lo que originalmente se había programado de que fueran todos hijos de Dios, sino que ahora, ¿qué serían? Pues nada más hijos de Adán y Eva con toda su naturaleza bajo corrupción. ¿Me explicó? Una situación así. Y eso iba a ser un tema muy complejo porque el hombre pues no dejó de tener espíritu y seguía buscando a una deidad. Y como estaba cortada la comunión, cualquier ídolo que encontraron lo hicieron su Dios. Y eso es precisamente lo que va a ocurrir, que hay una paternidad que se pierde en lo espiritual. Y todos los hijos que van naciendo en lo que respecta en su comunión y relación con Dios, no son tampoco reconocidos. ¿Y cómo sería entonces digamos, la circunstancia paternal de, de todas esas generaciones que empiezan a nacer? Si no son reconocidas por el Creador, que es el Padre Celestial, ¿en qué los podemos encuadrar a ellos? Y por ahí, ¿se acuerdan que cuando vimos lo del divorcio, que le escribe el apóstol Pablo en la carta de los Corintios, donde dice que si la mujer es creyente y el marido quiere abandonarla, o que consiente en vivir con ella, que no lo deje, o sea, que no lo abandone, no se separe de él, porque él está en proceso de santificación por causa de ella, y que los hijos son santos, y no sean llamados bastardos, que ya me estoy adelantando un poco porque eso fue lo que se logró con la restauración, ¿sí? Pero entonces, antes de eso, y en el caso ya de Adán y Eva y las generaciones que vinieron hasta Cristo, ¿cómo eran considerados entonces los hijos que nacían de los hombres creados por Dios como bastardos, espiritualmente hablando? ¿Eran creación de Dios? Claro que sí. Él puso el sistema y la forma y la manera como se iban a seguir reproduciendo los seres humanos, que hemos tomado ya un módulo de eso. Pero espiritualmente no había ni comunión ni había relación. Entonces, todo el género humano, viéndolo como un solo cuerpo, no creyente, porque antes de la venida de Cristo, pues todos eran incrédulos o no creyentes, aunque ya estuviera la ley de Moisés, no había, o sea, en ese tiempo la humanidad estaba totalmente, eh, teniendo solo gente no creyente e incrédula, y que en su calidad de hijos espirituales eran bastardos. O sea, así era, así de fuerte. Ajá. Entonces, ¿cómo serían estos hijos, espiritualmente hablando, con respecto a sus padres biológicos, los que tuvieran todas estas generaciones de millones? ¿Cómo podrían considerarse delante de Dios si no eran hijos de Dios? Todo este conjunto del Padre Celestial y todas estas generaciones antes de Cristo
¿Cómo serían? Serían una familia ensamblada. ¿Por qué? Porque el hombre es creación de Dios y les ponía espíritu y le ha puesto espíritu a lo largo de generaciones a todo ser humano que es concebido, que eso fue lo que hablamos en el módulo de procreación y embarazo. Pero el Señor no podía reconocer a todas esas generaciones como hijos de Él. Creación de Dios, criatura de Dios, hechos por Dios, sí, pero no hijos. ¿Mm? O sea, esa orfandad existía. Y qué bueno, pero el Señor no es un Dios injusto, porque todas esas generaciones serán juzgados por sus obras y por todas las disposiciones legales que están consideradas en la ley de Moisés, en la conciencia de los seres humanos, en las leyes que gobiernan el corazón y la conciencia. Serán juzgados el día del juicio. ¿Está bien? O sea, van a pasar por un juicio para tal vez llegar a ser reconocidos como hijos. Eso es totalmente dentro de la soberanía del Padre. No sabemos qué vaya a suceder. Lo único que la Biblia nos habla, que en el juicio del trono blanco, todos, desde los más pequeños a los más grandes, serán resucitados y serán juzgados según sus obras. Serán abiertos los libros y se leerán ahí las vidas de cada quien para los no creyentes de todas las generaciones que ha habido. Pero cuando vino Cristo, la cosa tenía que cambiar. Y para poder solucionar esto, el Señor va poniendo toda una serie de estrategias que se iban a ir dando para remediar esto de la familia ensamblada desde la perspectiva espiritual. Bien, ¿vamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí. Ahora, ¿qué son los pasos que va a empezar a dar el Señor, el Padre Celestial, juntamente con el Hijo y el Espíritu Santo? Bien, tenía que irse desde que el Señor Jesús fuera concebido aquí en la tierra como un hombre, como nosotros, que participando de carne y sangre, ¿bien? Y que también haya sido concebido por obra del Espíritu Santo, el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque así fue hecho Adán, el primer Adán. El primer Adán, el obrero que trabajó en la tierra y todo el agua y todos los elementos que ya existían en la creación en la tierra, en la arcilla o donde lo haya creado al hombre el Señor, fue el Espíritu Santo. La sabiduría y el conocimiento la tiene el Padre, la acción y el orden, supervisión, por así llamarlo, le correspondió al Verbo de Dios, al Dios no encarnado, que era el Señor Jesús, antes de tomar forma de hombre. Y el que trabajó directamente en la creación de Adán aquí en la tierra fue el Espíritu Santo. Eso está escrito en Génesis 1. Y cuando es creado Adán y se le sopla aliento de vida, bueno, exactamente lo mismo va a ser el Espíritu Santo con María cuando se le anuncia que en su vientre ya está formándose Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Tenía que ser igual que fue hecho el primer Adán para que el postrer Adán fuera creado de la misma manera. Bien, por eso es que tuvo que nacer en una mujer virgen, porque Adán fue concebido en una tierra generadora de vida creada por el Padre de Dios, también digamos no corrupta, virgen. ¿Sí me explico la similitud? Hay una similitud, hay una correspondencia, un paralelismo en esto, ¿ok? Entonces, cuando es concebido en el vientre de María, no así, y aquí eso fue clave también, porque para la formación de Adán y Eva no intervino ninguna parte biológica, aunque se creó un ser biológico que fue Adán conteniendo a Eva. En eso estamos de acuerdo, ¿bien?
Bueno, ese mismo proceso tenía que darse cuando fuese concebido el Señor Jesucristo en el vientre de María, de que no tenía que participar la parte biológica más que solamente la parte de María, y como fue a través de un embarazo, tenía que ser una mujer en la cual todavía no hubiese habido una relación íntima con nadie. Y lo confiesa María cuando se le aparece al ángel, ¿no? Cuando le dice, ¿y cómo voy a embarazarme si yo nunca he conocido un varón? O sea, podríamos decirlo de esta manera. Ella, mujer, como todas las mujeres, y esto lo digo porque Pedro le dice, cuando se refiere a las mujeres, que las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso lo dice el apóstol Pedro. Y eso que dice Pedro es expresión de Pedro, porque las mujeres son coherederas de la gracia de la vida y serán salvas engendrando hijos. No es porque la mujer va a ser salva porque tiene 10, 15, 20 hijos. No habla eso. No, no, ese no es el entendimiento de eso que dice el apóstol Pedro, sino que él aclara esto que yo les estoy diciendo, de que el acto de concebir es un acto en la mujer, es un acto paralelo de cómo Adán, que se sacó sus elementos químicos de la tierra, fue sacado de ahí y que el Señor le puso espíritu. ¿Ok? Todo esto porque lo hizo el Espíritu Santo de la tierra y el Padre le sopla espíritu y ya tiene vida. Ajá. Bueno, así también que Eva proviene de Adán, que fue sacado de la tierra, y en este caso nos iríamos a la primer integrante de la postrer Eva, que fue María, y después todas las mujeres que nacerían desde ahí en adelante hasta hoy, creyentes, que son la postrer Eva, que es la iglesia o el cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Sí ha sido así? Bueno, entonces, al estar la postrer Eva virgen en un acto en el cual debía de haber procreación, pero sin intervención de una naturaleza adámica o biológica de otro hombre, tenía que ser concebido el Señor Jesucristo de la misma manera. Y eso solamente Dios lo podía hacer, nada más. Ese milagro del embarazo de María tenía que ser así, de esa forma. ¿Para qué? Para que ahí empezara la estrategia de redimir a la familia ensamblada. Que haya sido, como se los dije al principio, todas las familias que nacieron desde Adán y Eva en su expulsión del huerto del Edén, todas formaron ya parte de una familia ensamblada en lo que respecta a los hijos de Dios que él quería tener en la raza humana. ¿Me explicó? O sea, era una gran familia ensamblada y el Señor no los podía reconocer a ellos como hijos, sino como dice Pablo, que les mencioné ahí en Corintios, bastardos, ¿sí? Todo el género humano antes de la redención, delante del Señor espiritualmente hablando, eran bastardos. Y bueno, hasta que vino Cristo, y ya hablaremos de lo que pasa hoy, de lo que hoy sucede. Es muy, muy tremendo esta verdad espiritual. Pero seguimos. Entonces, cuando en la postrer Eva, la primera, no ella es la única, es la primera, ¿sí? Que está ahí, que es embarazada por obra milagrosa del Espíritu Santo, y nace el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí el Señor Jesucristo, que es hijo de Dios, pero que Eva ya estaba comprometida, y era muy importante que María tuviese este embarazo sobrenatural cuando todavía no se unía o era una sola carne con José. Tenía que ser antes. ¿Me explicó? Tenía que ser antes. Para que ella estando embarazada, virgen, y no participara José.
ella ya estuviera con este nuevo ser que estaba ya gestándose en su vientre, proveniente de la deidad, y empezar a restaurar y redimir a la familia ensamblada que ya existía desde Adán y que hoy sigue existiendo con todo lo que hemos hablado de que hoy se ha dado también por los divorcios, las separaciones, etcétera, etcétera. Bien, entonces esto es importante entenderlo así, que ya una vez que el Señor establece toda la estrategia para que ésta se redimiera a la familia ensamblada con María, faltaba que la voluntad del varón, que sería José, permitiera y accediera a que hubiese este embarazo en María, ¿sí? Y así se pudiese redimir a la familia ensamblada. Entonces, si José no hubiera aceptado esto, sí hubiera sido un problema, pero ahí nos damos cuenta de lo importante que es para el Señor la voluntad de cada uno de nosotros. Pero tenía que recibir una pequeña ayuda, José. ¿Y cómo es que recibe una ayuda José? Cuando se le manifiesta el mismo ángel, Gabriel, que se le apareció a María para anunciarle que iba a concebir al Mesías, se le aparece a José en sueños y le dicen, el santo ser que tiene tu mujer en tu vientre es el Mesías y tienes que aceptarla. ¿Mm? Y así ya se establece el vínculo matrimonial, y cuando se casan por la ceremonia judía, porque se tuvieron que haber casado, ya son una sola carne, como dice en Génesis. Y vemos que ahí hay un proceso inverso a lo que ocurre con Adán y Eva, porque primero ellos fueron una sola carne en el huerto del Edén y después nace su hijo, Caín. ¿Bien? Y aquí, en el caso de Jesús y José y María, es lo inverso. Primero es concebido el hijo y después son una sola carne. Cosas de estrategias que tiene el Señor para hacer esto. Interesante este proceso, que Él tuvo que invertir este proceso de que primero se concibe a Jesús y después los que sería su madre biológica, una virgen, y su padre adoptivo, el Señor Jesús nace en una familia ensamblada, porque era Jesús el Hijo de Dios y de María, y no era de José, pero así tenía que ser, ¿sí? Y es una familia ensamblada. O sea, que el Señor Jesús debió haber nacido en una familia ensamblada, sí, pero bajo este proceso. ¿Y para qué? Para redimir a todas las familias ensambladas que lo han sido por orfandad espiritual desde la salida del huerto del Edén hasta ese momento que empezaba el proceso redentor. Bien, ¿vamos bien? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Ahora, ¿quién podía hacer esto? El único que lo podía hacer era el Padre Celestial. Nadie podía hacer esto más que Él. Nadie. Entonces, bueno, José sí acepta recibir a María a pesar de que lo señalaran, lo etiquetaran y lo repudiaran al matrimonio, ¿sí? Pero, pues la gente estaba cegada, no entendían esto. Para ellos fue que José aceptó un embarazo. Y fíjense que también ahí ocurrió algo muy estratégico. Y en esta estrategia, entra el caso de David el rey David. Acuérdense que el rey David fue antepasado del Señor Jesucristo, porque él provenía de esa línea generacional, ¿sí? Y se acordará cuando vimos el módulo de la institución de la familia, que se hace un pacto con David, el pacto davídico, que se concreta a través de un hijo de David, que fue Salomón.
que el Señor no quiso que lo hiciera David porque tenía las manos llenas de sangre, varón de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, el que cumple y confirma el pacto con el Señor, el rey David, fue con su hijo Salomón. Ahí comentaré algo después en este punto que también son puras estrategias y sabiduría del Padre Celestial. Bien, bueno, porque dentro del pacto davídico se establece que se le daría al rey David un reino estable y que duraría hasta que él acabara sus días de vida en la tierra. O sea, no se le sería quitado el trono como se le quitó a Saúl y se cumplió, pero lo que en los términos de pacto con el rey David, el Señor dice, yo te voy a dar un reino que te va a ser estable y va a seguir y va a continuar y va a continuar generacionalmente, aun cuando iba a ocurrir lo de Betsabé y todo eso, pero eso no lo iba a quitar porque estaba dentro de estos términos de pacto, ¿sí? Y cuando está celebrándose ya este pacto, le dice el Señor a David, y tú, a través de ti, nacerá un rey que tendrá un trono eterno y será hecho rey eterno. ¿Y quién iba a ser este rey eterno? El Señor Jesucristo. ¿Y por qué iba a poder ser un rey eterno? El rey de reyes y el Señor de señores. Porque iba a cumplirse el pacto davídico, que sí cumplió David con todas sus cosas, pero lo cumplió. Y a través de Salomón. Y que el Señor se ve comprometido a cumplir la parte de su pacto de que se engendrara un rey que se le daría un trono eterno, que lo tiene hoy el Señor Jesucristo y lo tendrá por la eternidad. La cuestión aquí el crucigrama que tenía que resolver el Padre Celestial era que David también nació de una familia ensamblada, ¿sí? O sea, él también nació en una familia ensamblada. Cuando leemos y que ya vimos estas citas, porque las leímos ahí en el manual, pero es para recordar en el Salmo 51, cuando está hablando el rey David de su, pues de su cuando fue concebido, en el Salmo 51, 5, cuando dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, no es esto algo accidental, sino que todo esto está controlado por el Padre Celestial, ¿sí? Porque de esta manera, también así, se ve comprometido el Señor a redimir las familias ensambladas. Porque así como el rey David, que aquí y esto se lo reveló el Espíritu Santo, o se lo hayan dicho tal vez, no hay problema, no hay problema. Cuando él se confiesa con el Señor y le dice, porque yo en maldad he sido formado y he sido concebido en pecado, que se piensa que la madre del rey David tuvo una aventurita por ahí, que ya estaba casada con Elí, y no fue hijo de Elí, sino que fue un embarazo fuera del matrimonio, porque ya tenía hijos, los hijos más grandes de los hermanos mayores de David. Él fue el menor, no fue primogénito. Entonces, fue el último. Entonces, ahí como David es concebido por esa situación, entonces se tenía que replicar este asunto en el caso del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero vean, y mucha atención, porque cuando confiesa el rey David que él fue concebido en maldad y en pecado, concebido en pecado, entonces cuando iba a venir el Señor Jesucristo, el Señor tiene que hacer algo, decir, no, con el hijo que va a engendrar María,
no va a ser concebido en maldad ni en pecado. Y por eso es que para no ser concebido el Señor Jesucristo en maldad, ¿sí? Es decir, y se acordarán que algún día les di lo que significa ese término de maldad, ¿sí? Que tiene tres elementos de lo que forman lo que es la maldad, ¿sí? Que se los recuerdo, o si no, se los digo, si no lo sabían, pero sí se los dije. Que serían, uno, es rebelarse contra Dios. Ese es el primer elemento de lo que es la maldad, rebelión contra Dios. Segundo, es hacerse independiente de Dios. Me independizo de Dios. Eso fue lo que hizo Adán y Eva, que incurrieron en un acto de maldad al separarse del Padre Celestial por la desobediencia. Y el tercer elemento de la maldad es el establecer sus propias leyes, entre comillas, espirituales, pero que son humanas, que eran irse con otros entes espirituales, que eso es adulterio espiritual. ¿Me explicó? Esos tres elementos de maldad es lo que contiene cuando David dice, he aquí porque en maldad he sido concebido, ¿sí? ¿Quién? La mamá de él, la mamá de David el rey. Así fue concebido, en la maldad de su madre. Y en pecado, ¿en cuál? En un embarazo que se dio y que Elí, el papá el adoptivo de David, pues lo tuvo que soportar. ¿Sí? Sí, Carito, levantaste la mano. Sí, ¿me podría repetir la tercera forma de la maldad? Sí, es establecer sus propias leyes, el hombre, que Y incurre en puede maldad. ser que eso tenga que ver, por ejemplo, con eh, otros cristianos que por ahí conservan leyes que el Señor ya en este nuevo pacto no las rige, o sea, no están como ya presentes. También puede considerarse Sí. eso, o los católicos, los judíos, Y los adventistas. aún dentro de la propia iglesia que se diga cristiana, Claro, estableciendo reglas rígidas, legalistas, que etiquetan y marcan a la gente, aún dentro del mismo cuerpo de Cristo. claro. ¿Sí? Aún dentro del mismo cristianismo sería Sí. el legalismo. El legalismo, las tradiciones, como el Señor confronta en Marcos 7 y 8 a los ancianos de Israel, de Jerusalén, que acusan a los discípulos de que no se lavaban las manos antes de comer, ni lavaban con lo que comían, cortaban espigas en sábado, un montón de cosas. Y el Señor les dice que estaban muertos en tradiciones y mandatos de hombres, ¿eh? Y a los fariseos ahí les dice un montón de cosas, que eso ha sido común en el hombre, en todas las culturas religiosas, así es. Claro que la que más le interesaba al Señor era la israelita, porque ahí es donde iban a ser el Mesías. Por eso es que eso es lo que está en la Escritura. Por eso es que también está en el cristianismo, o en las que copias o cosas como otras, ¿no? ¿Mm? Por eso. Bien, muy bien, Carito. ¿Quedó claro? Gracias. ¿Quedó bien? Sí, sí. Ok. Ahora, como esto tenía que replicarse en el caso de María, como lo mencioné, ella como generadora de vida virgen, como haya sido la tierra no maldecida, de donde fue sacado Adán y Eva, viéndolo desde esa perspectiva, y quiero que se me entienda bien claro, porque de ahí he sacado la nueva era, las cosas ahí de la madre tierra y quién sabe qué, no se le puede llamar madre en el sentido bíblico, sino que simplemente como materia creada por Dios que facilita la aparición de vida y que hay semillas de frutas y todo, y bueno, todo lo que hay, pero no porque sea un ente vivo en el sentido espiritual, es parte de la creación. Esa es una trampa muy sutil de que ha hecho el diablo a lo largo de los siglos, ¿sí? Hasta hoy sigue, sino que por cuanto fue sacada Eva del cuerpo de Adán
por cuanto de Eva descendió María, y que Adán y Eva fueron sacados de la tierra, en esa línea de creación, es como tenía que haber sido concebido el Señor Jesucristo de una virgen en este sentido, y que no interviniera lo biológico más que la parte de María. Por eso es que nosotros sabemos muy bien, desde el punto de vista médico, que los bebés que nacen en el vientre de las mujeres no forman parte del cuerpo de las mujeres, son otro cuerpo independiente, pero a la vez dependiente de algo que está en medio, de que hasta se le ha dado a llamar así a la placenta, el árbol de la vida, en términos así medios, en algunos lugares así se le llama la placenta, porque el otro día, no, se me fue, pero bueno, hay fotos que han sacado de todas las venas que tiene la placenta, así, distribuidas, y que sale el cordón umbilical y está una placenta aplanada, y parece un árbol, ¿sí? Que es algo intermedio, que permite la vida de otro cuerpo, el bebé, dentro de otro cuerpo, la mamá, pero que no es un solo cuerpo. Así es que el Señor Jesucristo jamás formó parte del cuerpo de María, ¿ok? Aunque estaba dentro de María. Bien, y lo único que se toma parte de ella, que provenía de lo creado, era su óvulo. Bien, ¿sí me explico todos estos procesos? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Se ha entendido hasta acá? Por favor, al menos digan tantito, sí le entiendo, no hay problema que no, si vuelvo a regresar, me regreso, pero quiero que quede bien claro, porque todo este proceso es clave para sabernos que somos hijos de Dios y que ya no formamos parte de esa familia ensamblada, sino que cambia la situación en Cristo. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Ahora, la situación es que regresamos un poco al rey David, cuando el rey David confiesa esto y nace el hijo que concibe con Betsabé, a ese hijo primogénito del rey David, bajo estas circunstancias ya de pacto, se le tiene que quitar la vida a este primogénito. Y dice, uy, qué triste, porque sería, pero cómo el Señor se muere ese bebé y no fue justo. Y bueno, pues ahí ya hubiera liberado a Betsabé, pues ya no tenía ninguna obligación, pues se hubiera separado si ella fue seducida, pero ella siguió con David, ¿eh? Y después va a concebir a los hijos que le siguen. Pero así tenía que ser que se quedara ahí Betsabé y que el Señor le quitara el primogénito, porque entonces el Señor, al concebir David bajo pacto, hombre de pacto, concibe a ese primogénito nacido bajo pecado, el rey David, se le tenía que quitar la vida. Y así el Señor dice, ups, yo voy a tener que hacer lo mismo para que al primogénito de cuando nazca mi hijo en María, también le tenga que quitar la vida. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, qué tremenda sabiduría y prueba de amor del corazón del Padre. ¿Se imaginan ustedes cuando estaba haciendo toda esta planeación y estrategia, y que ahí también la hizo el Señor Jesucristo, y él estaba oyendo, dice, o sea que yo cuando vaya a la tierra voy a tener que nacer sí, y voy a tener que vivir así, 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 sí, y me van a maltratar, sí, y voy a ir a padecerla, todo lo que padeció, sí, me van a crucificar, sí. ¿Por qué? Porque así quedamos con David, que no se te olvide, así quedamos en este compromiso de pacto, y así lo vas a tener que hacer tú también. Ujú.
Por eso cuando Jesús está en el Getsemaní, cuando está orando en el huerto, en un huerto, en otro huerto, el segundo huerto, ¿sí? De las aceitunas, o sea, de la unción, porque de ahí saca el aceite de las aceitunas, que tenían que ser aplastadas para sacar el aceite, no fue no significativo que haya sido ahí. El Señor Jesús dice, ¿no? Señor Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se acuerdan que eso ora el Señor Jesús? Porque el Señor Jesús estaba totalmente consciente de que se tenía que cumplir el pacto davídico y que él había pasado todo esto para regresar a las familias ensambladas espiritualmente hablando, nuevamente a ser reconocidas por el Padre original, que es el Padre Celestial. ¿Ok? Un plan grandioso, impresionante, lleno de sabiduría infinita y divina, de un amor que habla la esencia del Padre, de que Él es amor. Y no había, ni iba a haber interferencia, ni podía haber interferencia de hombre alguno, ni del diablo tampoco, más que la voluntad de que conociendo creyésemos. ¿Sí? Los que recibieran el evangelio de las buenas nuevas. Así como José recibe las buenas nuevas de salvación cuando se le dice que en su prometida se está gestando el Salvador Mesías del mundo, ¿sí? Ahí les son predicadas, les es predicado el evangelio a José y lo cree. Y cuando él cree el evangelio de la salvación, ¿cómo es la evidencia de que él cree en el evangelio de la salvación? Cuando acepta a María embarazada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese acto de fe y de creer de José es el mismo, y eso es lo que estaba esperando el Señor el Padre, que la voluntad de ese hombre que sería una sola carne con María, la madre biológica de Cristo, y cuando fueran una sola carne, hubiese aceptado en su voluntad, en su inteligencia, esa gestación, y que fuera voluntario, y así el evangelio también es dado a luz allí. ¿Cuándo nace el evangelio? Cuando José acepta a María. ¿Ok? Es el origen del evangelio. Ya después, cuando vienen los ángeles y dan buenas, ahí en Belén, que nace el Señor Jesús, ¿se acuerdan que aparecen los ángeles y están los pastores y todo? Bueno, eso es lo hermoso y lo colorido y lo hermoso del nacimiento del Señor Jesús. Pero el evangelio en realidad nace con la aceptación de José, de María. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Cuando ya pasa esto, entonces ya el Señor Jesús empieza a vivir en una familia que ya se le podía reconocer como una familia ensamblada, porque era hijo de Dios y de María, pero no era hijo de José. ¿Me explicó? Es una familia ensamblada, como lo hemos analizado. Entonces, el Señor Jesús va a empezar a vivir todo este proceso, como lo mencionamos en la clase anterior, que se dan todas las situaciones entre los hijos de uno y los hijos de otro, ¿sí? Y eso lo tuvo que vivir y experimentar el Señor Jesucristo, él también en su propia persona. Tuvo que vivirlo, tuvo que padecerlo, y era necesario que él lo padeciera. ¿Por qué? Porque de esa manera es cuando él carga todas las circunstancias
de la familia ensamblada disfuncional. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre eso que el Señor Jesús carga los pecados de la familia disfuncional? Vamos a leer Juan 7. Juan 7. Ahí en el versículo 1, en adelante. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Ya estaba la cosa muy difícil para él. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, ¿sí? O sea, Jacobo, Simón, Judas y sus hermanas, que por mínimo tenía 2. Mínimo fueron 5 medios hermanos de Jesús, ya todos hijos de José y de María, ¿sí? De la misma madre que él, familia ensamblada, ya con hijos. O sea, los hijos, el Hijo de Dios y los hijos de José y María. Una familia única y especial, pero familia ensamblada. Bien. Y luego dice acá, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, a ver. Aquí ya nos llama la atención algo. ¿Qué obras? ¿A qué obras se referían sus hermanos? ¿Qué cosas verían ellos que hacía Jesús y que ya tenía discípulos, pero todavía vivía en familia, todavía estaba allí? Las cosas que ellos ya veían, o sea que el Señor Jesús, cuando ya empieza poco a poco su ministerio, no se desprende luego de la familia, hasta que pasa algo. Ahí está, ahí en la escritura que se los habré de mencionar. Pero él ya andaba reuniendo a sus discípulos, pero se iba a su casa, allí mismo en Nazaret, ¿sí? Y cuando está formando, ya llamando o a la gente que ya le predicaba, porque después de que empezó a predicar, después de un poco de tiempo de estar predicando, fue cuando empieza a llamar a los que serían los apóstoles. Pero ya empezaba a hacer algunos milagros, ya había pasado lo de las bodas de Caná, porque ahí es donde todo empezó. Y los hermanos de él, o medios hermanos, veían los milagros que hacía. Y bueno, eso podría uno decir. Ahora, pregunto, ¿qué perciben en su espíritu con estas expresiones de los hermanos de Jesús? Ellos sabían, y le dicen, precisamente lo envían a Judea. Y acabamos de leer que qué estaban haciendo en Judea en contra de él. Lo buscaban para quitarle la vida, ¿sí? ¿Lo sabrían los hermanos de él o no lo sabrían? Yo estoy seguro que sí lo sabían. Y le decían, vete a Judea y muéstrate en público, ahí aprovechando la fiesta de los tabernáculos. Y ellos sabían que cuando él empezara a anunciarse, lo iban a agarrar. O sea, que no había una buena relación entre los hermanos y hermanas de Jesús y él. ¿Sabrían la historia? Posiblemente sí sabían la historia de lo que había ocurrido con su mamá. Que sabían que de José, eso, ¿por qué? Porque en alguna ocasión les dije que inclusive allí mismo en Nazaret tenía un apodo horrible el Señor Jesús que los gente de ahí le decían. Ellos sabían lo que había pasado con María y con José, porque a él le daban un apodo a Jesús que le llamaban, y se acordarán que se los mencioné alguna vez, a él le apodaban, le decían Yeshua ben Pantera, ¿sí? Y Yeshua ben Pantera es Yeshua, Jesús, Bar, o Ben, que es lo mismo, hijo de Pantera, que era el soldado romano encargado de mantener el orden en Nazaret, ¿sí? Y que los vecinos y los chismosos del pueblo decían, ay, sí, embarazada,
que del Espíritu Santo, tal loca esa mujer, ¿cómo crees? No, 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 ella fue y se embarazó del soldado, del que nos vigila, el que nos cuida acá, es hijo de... Por eso a Jesús así le apodaban Yeshua Ben Pantera. Porque no creían en lo que había sucedido. Por eso es que él no pudo hacer ningún milagro en Nazaret, por la incredulidad de sus paisanos. Por eso. Y los hermanos de Jesús lo sabían. Dice, no, tú no eres mi hermano. Y lo maltrataron, seguramente que lo maltrataron. Tan es así que le estaban diciendo, vean lo que dice en el 5, en el 7:5 de Juan estamos, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, ¿y qué tenían que creer en él? ¿En qué cosa tenían que creer en Jesús? ¿En creer en qué? Porque era el Mesías, el Salvador del mundo. Todavía no había crucifixión ni nada, ni resurrección, mucho menos. Simplemente lo que es, tal vez su mamá y su papá de ellos le decían, no, hijos, es que en serio esto fue así, esto sí fue lo que pasó. Vinieron unos reyes y le enseñaban los regalos que le llevaron los magos de Oriente, que realmente eran astrónomos, no eran magos ni reyes. Pongan que hayan sido reyes nobles, pero eran astrónomos, porque sabían bien seguir la estrella que se posó sobre Belén. Y que le llevaron esos 3 regalos, oro, incienso y mirra, que fueron para sostener el ministerio de Cristo, el oro, y la incienso y la mirra para justificar y confirmar su deidad, y la mirra para su mortaja cuando lo metieron a la tumba. Que eso tuvo que hacer María con las otras Marías cuando lo amortajaron o lo empezaron a medio amortajar, que no alcanzaron a hacerlo bien y lo dejaron en la tumba. Para eso fue. Y con eso sostuvo su ministerio Jesús, aparte de que le daban ofrendas. ¿Quién le iba a dar ofrendas? Aún, según la gente de ese tiempo, un loquito ahí. Y que aún los que creyeron y les hizo milagros, después lo condenaron a la cruz. Que ellos buscaban porque dice que lo seguían solamente por los milagros que hacía. Muy pocos fueron agradecidos. 500 de muchísima gente que le hizo un milagro. Entonces, ¿qué sostuvo el ministerio del Señor Jesús? Que recorrió cerca de 300 kilómetros alrededor, no más, de caminar y caminar y caminar, con lo que le llevaron los reyes del Oriente. ¿Sí? Entonces, los hermanos no creían en él, o sea, eran incrédulos. Y María, acuérdense, María, lo que pasó, que eso lo hablamos en el módulo de procreación y embarazo, que María, cuando va a visitarla, Elizabeth, es llena María del Espíritu Santo, su madre, y Juan el Bautista en Elizabeth, y que el que los bautiza en el Espíritu Santo a los 3 fue el Señor Jesucristo, y era un embrión. Era un embrión cuando Jesús los bautiza en el Espíritu Santo. Que ahí aprendimos que no importa la edad espiritual de los bebitos, es eterno, ¿sí? Y esa evidencia de que el Espíritu es eterno fue la que dio el Señor Jesús, y aún en estado de ser feto, Juan fue lleno del Espíritu Santo, y las mamás, Elizabeth y María, y Zacarías, y por supuesto que José también. José también tuvo su parte buena cuando él cree que Jesús lo acepta como hijo adoptivo. No fue una cosa menor lo que tuvo que hacer José. Por eso es que se van después bueno, cuando recién se embaraza María, se van a Egipto a esconder y regresan, y no regresan a Belén, porque no era su lugar, era en Nazaret, y bueno, pasa todo lo que ocurrió. Bueno, entonces vean lo que dice el 6, Juan 7:6. Entonces Jesús les dijo a sus medios hermanos, mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo siempre está presto.
O sea, mi tiempo de redención todavía no es, pero el tiempo de ustedes con eso que ustedes quieren hacer conmigo, ahí siempre está presente, que me quieren enviar a la ejecución, antes de tiempo. Eso es lo que les da a entender él. Y dice el 7, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, como después lo dice Juan en una de sus cartas, ¿sí? Que el que ama al mundo, Dios no lo ama. El que ama, cualquier persona que ama al mundo no es amado por Dios. ¿Sí? Y eso es lo que les está diciendo aquí. Y Juan lo vuelve a decir, por eso está en el Evangelio de aquí de San Juan, porque después lo escribe en su carta a Juan. Y eso se los dijo a sus hermanos. Dice, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él. ¿De quién? Del mundo o del sistema corrupto del mundo. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ahí está la maldad. Ahí está incluida. Dice, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Ahí se quedó. Bueno, ahí todavía vivían en Galilea, después se van a Nazaret. Entonces, cuando esto el Señor Jesús se los dice a sus hermanos, dice el 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. O sea, la situación estaba muy, muy difícil. Y ahí él sigue hablando acerca y sigue predicando todo lo que después él iba diciendo. Entonces, ¿qué ocurre en esta? Por eso quedó escrito aquí en este evangelio. Porque él asume sobre él el rechazo de sus propios hermanos. ¿Sí? Él toma el rechazo de sus medios hermanos. Por lo tanto, y por lo cual, hoy la familia ensamblada puede ser restaurada si todos los miembros de la familia les es predicado el Evangelio, reciben a Cristo, nacen de nuevo, se reconcilian, se aceptan, y no solamente pasa eso entre ellos, sino que también el Padre Celestial los recibe como hijos, como lo dice claramente el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, donde dice, Abba Padre, somos hechos hijos adoptivos de Dios, del Padre. ¿Qué significa eso de ser hijos adoptivos por parte del Padre? Que se acabó la familia ensamblada. Claro, a través de Cristo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, todas las familias que ustedes traten, que orienten, que ustedes ministren, y en alguna ocasión se lo dijimos, y eso también Patti se los dijo, sí, gracias Lore, sí, es hermosísimo este plan. No hay huérfanos en el reino de Dios, ni viudas, ni hijos abandonados, porque el Señor inclusive se había comprometido, hablando de cuestiones de pacto, con el rey David, hombre de pacto, a algo, cuando él dice, y lo dice el rey David, lo canta el rey David, en el Salmo 68, versículos 5 y 6, que son términos de pacto, y el Señor se ve comprometido a hacerse cargo de las familias ensambladas o vulnerables. Cuando dice en el 5, padre de huérfanos, bueno, en el 4, desde el 4 vamos a leer, dice, canten a Dios, canten salmos a su nombre, exalten al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos
y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Hace este término de pacto y promesa con el rey David para que hoy las familias que son hijos de Dios, que han recibido y han nacido de nuevo a Cristo en su corazón, sean ahora recibidos por el Padre Celestial y habitan en familia. Por eso somos la familia de Dios, por esta razón. ¿Ok? ¿Qué plan de amor tan maravilloso? Único. Y vean todo lo que tuvo que pasar para que esto se lograra. ¿Se dan cuenta? Fue tremendo, tremendo. Entonces, cuando esto estamos totalmente convencidos y llenos del Señor para esto, ¿cómo se sentirá el Padre cuando le decimos nosotros ya que supuestamente hemos nacido de nuevo? No, Señor, tú no me haces caso. Esto me siento tan solo, tan abandonado, tan desamparado. ¿Qué le estamos diciendo a Él? Lo ofendemos porque le estamos dando a entender, tú eres un padre desobligado o irresponsable. ¿Me explicó? No, por favor, no, 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 no. Hoy que hay tanta viuda, hoy se murió un extraordinario amigo de nosotros en la congregación, diácono, compañero de milicia en la congregación. Y se murió un pastor esta semana también, hace 3 días, de una congregación de Manantial de Vida también, allí en Oncativo. Y siento en mi corazón compartir esto. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no existe tal cosa. Esa es una situación terrenal, civil si quieren, legal si quieren, terrenal, y de los que no son hijos de Dios, sino son hijos del mundo. Esto nos reafirma a nosotros y nos hace dar cuenta de quién es nuestro Padre celestial y lo que hizo Jesús para redimirnos y dejar de ser familias ensambladas. ¿Existen? Sí. ¿Y que legalmente existen como lo vimos? Pues sí. ¿De que las leyes lo reconocen o no lo reconocen? Eso, pues sí. Pero lo que a nosotros nos interesa, lo que a nosotros en verdad nos interesa, es la parte espiritual a través de la redención. Eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Bien? ¿Ok? ¿Sí? ¿Para dónde iría dirigida su oración y ministración de ustedes? En viudas, en huérfanos, en llevarlos a ese punto, de llevarlos a que sepan y entre la convicción en su corazón de que ni son viudas ni son huérfanos. Tienen un padre y tienen un esposo. Que bueno, que algún día explicaremos el esposo que es Cristo de la iglesia, ¿no? Porque ahí también se tenía que solucionar también eso, la esposa de Cristo. Bien. Ahora, Pablo el apóstol, por eso lo dice, cuando le da recomendaciones a Timoteo, ¿sí? Entrenándolo para su ministerio, él, cuando está hablando acerca de lo que se tiene que hacer, en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, miren, vamos ahí. Aquí ya el apóstol Pablo ya procesó todo esto, él ya lo entendió bien. A los discípulos les fue revelado esto, ¿sí? Ellos lo tenían claro, por eso Pedro lo dice, la mujer es coheredera de la gracia de la vida, haciendo ese símil entre la primera Eva, que fue Eva, en el huerto del Edén, y la postrer Eva y la tierra, ¿sí? En esa
interpretación de origen nada más. Bueno, en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, en las recomendaciones que les da el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que después también estaría en el apostolado, él le dice a partir del versículo de 2, dice, bueno, desde el 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Por qué? Por todo el sustento escritural que ya les acabo de mencionar. ¿Sí? Por eso lo dice Pablo, no por buena onda o por buenas ondas sociales, de buena convivencia, no, porque tiene este elemento de sustento bíblico. ¿Ok? Y dice después en el versículo 3, vean lo que dice el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Y esto también el Señor Jesús se tuvo que encargar de hacerlo. ¿Se acuerdan de la viuda del hijo, el hijo de la viuda de Naín? Que iba una mujer viuda a enterrar a su hijo. Y ahí dicen los evangelios que la viuda no fue a buscar al Señor Jesús para que le resucitara el hijo. El hijo Jesucristo fue a buscar a ese ¿cómo se llama? Sepelio, que estaba ahí caminando la viuda desconsolada. ¿Por qué? Porque era el único hijo de la viuda y las viudas en ese tiempo se iban a la indigencia y se morían de hambre porque no había un compromiso y mucho menos en los tiempos del Señor Jesús de atender a las viudas. Por eso Pablo hace esta observación a las viudas que en verdad lo son. Es decir, ¿cuáles son esas viudas? Las viudas o mujeres que no tienen nadie quien las atienda. A nadie tienen. Ya, obviamente no tienen marido, no tienen hijos, no tienen familia, están totalmente solas. Esas son las viudas que en verdad lo son. ¿Ok? Y luego dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, ¿sí? O sea que también hay un compromiso para con esto. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y eso que en Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios son creyentes, pero tiemblan. Y aquí dice que el que es incrédulo es peor que un incrédulo. Pues entonces peor que un demonio, un incrédulo persona, ¿no? Bueno, y es peor que un incrédulo. Y sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, sobre todo cuando se unen en un yugo desigual, ¿sí? Porque en ese tiempo, ¿quién las iba a casar? Pues solamente los rabinos, porque las ceremonias judías, y los judíos, los rabinos, no iban a casar a alguien, a una mujer judía, aunque andaba ya como cristiana, o griega, menos le iban a casar por los rituales judíos o griegos, sino se iba a tener que casar con alguien en un yugo desigual. Y eso, pues no era así. ¿Me explicó? Entonces queda muy claro
estas instrucciones que le da Pablo a Timoteo. De hecho, les anuncio esta noticia. Vamos a hacer un segundo nivel de la especialidad de ciencias de la familia. Ya la estamos elaborando, otro nivel con otros módulos nuevos. Aparte de este, que es el primer nivel, va a haber un segundo nivel. Bien, pero ya lo anunciaremos, en donde vamos a tocar este tema de las viudas con más amplitud. Bien, pero bueno, ya me estoy adelantando un poco de esto con ustedes, pero será un punto que se trata ahí. Entre otros, ya les daremos a conocer, son al mínimo 7 módulos que tenemos ya en diseño. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es lo que le recomienda Pablo el apóstol a Timoteo. Así tiene que hacerse, con las viudas que en verdad lo son. Así quedó María. Y fíjense cómo fue de difícil para María, porque cuando Jesús es llevado a la cruz, no estaban sus hermanos, nada más estaba Juan, María, la mujer de Magdala, la Magdalena, y María, otra María que era prima de Jesús, que había servido, estaba casada con un sirviente del templo de Herodes, creo que era portero o algo así, y Juan, el apóstol, el jovencito, que era un adolescente. Nada más ellos 4 estaban ahí, en el monte Calvario. A Juan no le podían hacer mucho porque era un adolescente, entonces por eso es que, pero los hermanos de Jesús ni se aparecieron, las hermanas tampoco. Aparte de que no creían en eso, eran incrédulos. Entonces, el Señor Jesús, para cumplir con todas las leyes judías y no infraccionar una sola ley, tenía que encargar a su madre para que no quedara desamparada, porque la habían abandonado sus hijos, ¿sí? La habían abandonado. Entonces estaba destinada a morir en la indigencia, y peor, sabiendo que había sido madre del que habían crucificado, ¿sí? Peor todavía. Entonces había una ley judía en donde así como se adoptaban hijos, también se le podía encargar a esa madre viuda, a alguien que la adoptara, ¿sí? Y que él fuese adoptado como hijo y ella como madre. Por eso le dice Jesús a Juan y a María, que los tiene ahí al pie de la cruz, y le dice: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, cumpliendo esa ley judía, para no dejar desamparada a María, porque la habían abandonado sus hermanos, sus hijos e hijas. Y se queda a vivir Juan con María hasta que ella envejece, y se van a vivir en Éfeso, y ahí muere María aproximadamente a los 58 años de edad, y no queda desamparada. Pero pasó algo maravilloso, pero ella se va a vivir a Grecia, y no podía regresar a Jerusalén porque pues la hubieran perseguido, ¿no? Como después persiguen a Juan. Que cuando resucita el Señor Jesús, ¿sí? Y recién resucitado, va a visitar a Jacobo, su hermano, ¿sí? Y de eso habla ahí en Corintios, Pablo el apóstol. Se le aparece a Jacobo, su hermano que le siguió de Jesús. Ahora, y cuando se le aparece a Santiago o Jacobo, que es lo mismo, que es el que escribió la carta, por eso en el trasfondo de la carta de Santiago, como que hay un santo reproche de que tengan cuidado con la lengua, que no hablen de más, porque él habló de más en contra de su hermano, al rechazarlo como Mesías. O sea, bueno, buena lección, ¿no? Dice: es que la lengua tiene un gran poder, por favor. No, tranquilos, cálmense. Aprendió la lección. Y cuando se le aparece su hermano, y después también en Corintios, el apóstol Pablo dice, cuando habla de su ministerio, que andaba solito, Pablo, dicen: oigan, yo también tengo derecho a casarme.
así como los demás apóstoles que los acompañan sus esposas y todos sus, y hay los hermanos y hermanas del Señor también hablan. O sea que finalmente cuando se le aparece resucitado a Jacobo, que va y Jacobo les dice a sus hermanos y hermanas, se me apareció, a lo mejor también se les apareció a sus hermanos y hermanas, porque ya había sido restaurada esa situación y se hacen creyentes, seguidores de él, pero bueno, sube al cielo y todo, pero no, si siguieron viendo a su madre, tal vez ya no se sabe, ya no hay nada escrito de eso, pero de que María podía regresar, ya no pudo regresar. Hasta que, bueno, hasta cuando salen de Samaria y Judea todos expulsados y eso, en el libro, en Hechos 8, que salen todos, también ahí sale María, y es que es cuando se va con Juan a vivir a Éfeso, ¿sí? Pero ya todo había sido consumado y redimido, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál es su oración de ustedes? Llevar a las familias ensambladas a la reconciliación, al nuevo nacimiento, primeramente, la reconciliación con el Señor, a que sepan que es su Padre, a que no están solos, ni huérfanos, ni hay viudez, y a que se amen los unos con los otros. Y así de sencillo y simple, pero todo el mecanismo, como lo he relatado, es complejo. Pero de eso se encargó el Señor. Como dice Isaías, mi hijo, lo complicado de Dios es lo sencillo que es. Bien. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Quedó claro? Nada más, ¿me podría repetir la cita de ahorita de lo que comentó, de donde dice eso de las viudas y... Sí, primera de Timoteo 5, y leímos desde el versículo 1 hasta al versículo, leímos hasta el, mire, pueden leerlo casi todo el capítulo 5 hasta el 16. Ok. Gracias. Bien. Bueno, si no hay preguntas, bueno, hasta aquí le dejamos. Voy a subir el video en el chat de aquí del grupo para que si quieren volver a escucharlo, todo porque fue mucha información, pero si quieren volverlo a escuchar para que les quede bien claro todo este asunto y lo entiendan bien, ¿ok? ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, Gracias. muy bien. Bueno, pues Gracias. nos despedimos y nos veríamos el próximo miércoles. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y aquí estaremos. Nos vemos. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.